Bueno, a mí me es muy fácil y al mismo tiempo muy difícil presentar a Hilda. A Hilda la conocí en mi viaje a Colombia y bueno, pues iba buscando por ahí a gente que conociese la cuestión de que trabajase con los niños y las niñas soldado. Y bueno, pues todos los caminos llevan a Roma y al final acabé hablando en la sede de Coalico con Hilda, y ya en la sesión que tuvimos, en la entrevista, ¿no? Yo le contaba cosas, ella me iba diciendo cómo lo hacían allí, cómo no, los problemas que tenían, etc. Yo ya le dije, mira, yo no sé, yo tengo un congreso en noviembre, tienes que venirte, voy a ver de dónde saco el dinero, pero creo que tienes muchísimo que aportar a este seminario. Y bueno, pues desde entonces hemos estado en contacto para que nos hables de los desafíos y de la reintegración de niñas y adolescentes que sobreviven al reclutamiento. Entonces, te doy la palabra, no quiero quitar porque tienes tantas cosas tan interesantes que contar que me callo. Profesora, muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Para mí, en lo particular, no hay casualidades. Son encuentros afortunados definitivamente y uno a veces no entiende por qué pasan ciertas cosas. Vengo de una historia de vida que precisamente me coincide con el tiempo por el que pasa la zona, la comunidad de Valencia, porque también pasé en mi niñez por un desastre natural muy grave en mi país y entonces saber y entender lo que esto significa, especialmente para las niñas y los niños de esta comunidad, identificarse desde allí, pues es como esa identidad solidaria por lo que está sucediendo desde el corazón y de verdad agradecerle a la universidad que nos haya mantenido en esta oportunidad y poder poner también los lentes para otros niños y niñas del mundo y en particular de mi país. Quisiera partir de un punto que a veces es extraño, pero es para partir de nuestro nombre y si bien un poco la focalización de este intercambio con ustedes va a ser relacionado con un énfasis en términos de reintegración de lo que es el después del reclutamiento para niñas, mujeres, adolescentes, si quisiera pasar primero por una contextualización de la realidad de las niñas y de los niños en Colombia relacionado con el tema de vinculación al conflicto y pasar creo que empezamos con, desde el nombre, y es como yo vengo de una plataforma de organizaciones de sociedad civil que se llama Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico. Nosotros venimos de una expresión que se conoció a nivel internacional como la Coalición contra el Uso de Niños Soldados hacia finales de los años 90 y precisamente promoviendo la ratificación en los países del Protocolo 2 de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña sobre la participación de los niños en los conflictos armados. De allí venía la coalición internacional, pero cuando llega a Colombia y entra en ese diálogo con las organizaciones de sociedad civil que especialmente trabajaban en aquella época mucho más desde la idea de los derechos de los niños y las niñas, no con los niños y las niñas, se plantearon una reflexión sobre nuestro contexto y era niños y niñas soldados. No, aquí esto es mucho más amplio y definitivamente la visión de la participación de las niñas y los niños no se agota en la participación directa, en el alistamiento, en el reclutamiento para las hostilidades. Definitivamente tenerlos allí en medio de una situación de conflicto armado hace que esta sea parte de las aristas de las violaciones del conjunto de derechos de la niñez y la adolescencia que pasa por estas situaciones y por eso nos planteamos con un nombre distinto y era vernos desde la idea de lo que implica la vinculación de la niñez y la adolescencia en estos escenarios y desde allí entonces poder comprender cómo no hay violaciones o como las llama el secretario general o en el marco del mecanismo de la resolución 1612, las graves violaciones,
porque realmente poderlas encajar en violaciones de derechos humanos o infracciones al VIH o crímenes de guerra o delitos en los ámbitos nacionales, pues no es lo correspondiente a la lógica de protección de la niñez en los conflictos. Y es entender que una sola violación puede enmarcarse en cualquiera uno de esos marcos de protección y que definitivamente aquí lo que nos importa es partir de los sujetos, no de los objetos, porque ha sido muy difícil, pero a 35 años de la convención, todavía en los países del mundo, es discutible pensar si realmente logramos el paradigma de pasar a la protección integral de sujetos de derecho. Muchas veces, y sobre todo en nuestros sistemas de protección, lo seguimos viendo como objetos de protección. Entonces, allí, partir de esa reflexión, y sí me tomo unos minutos porque precisamente sé que ha sido parte de las reflexiones que se han traído al Congreso y que esta noción de los niños y las niñas soldados de entrada va a limitar el poder comprender lo que es la dimensión de estas afectaciones cuando las niñas, particularmente las niñas y los niños, terminan en estos escenarios. No la pasan fácil, definitivamente, y entonces, como ustedes ven, esta plataforma va a tener una apuesta desde diferentes enfoques de la aproximación a los derechos de la niñez y la adolescencia y de las personas que han resultado víctimas del conflicto armado y que en últimas, cuando se han puesto los lentes de la coalición, cuando ahorita converse con ustedes Lisa Arébola de la Corporación Vínculos, nos vamos dando cuenta que esas diferentes aristas de poder abordar la misma situación pues nos han permitido llegar a un acumulado que nos permita ir comprendiendo por dónde va ese proceso del antes, el durante y el después de la participación de las niñas y los niños en los conflictos. Y entonces aquí entrarnos ya como en esta parte del contexto y en ese llamado a que como estos 3 días nos hemos puesto los lentes a que no nos los quitemos, voy a pedirle el favor a la parte técnica que nos apoye y nos comparta un video y ya después entonces retomamos hacia el centro, dirían, de mi intervención. Gracias. Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? En contra del viento, de los bosques, de los sueños, de los ríos, del amor, la guerra. Ya no hay equilibrio, no hay respeto por la vida, por la casa, que todos deben cuidar. ¿Qué hay en tu corazón? No hay amor.
Es tiempo de reconstruir la montaña bajo el sol, el trueno y el viento guiarán. Si queremos que al final todo vuelva a ser normal, si queremos ver la primavera, es tiempo de reconstruir la montaña bajo el sol, el trueno y el viento guiarán. Si queremos que al final todo vuelva a ser normal, si queremos ver la primavera. Montaña, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? ¿Hasta cuándo los niños tenemos que pagar con nuestra vida? No más porque los niños podemos vivir y crecer. Nosotros ya no queremos más balas, no queremos más guerras. No me cansaré de repetirlo, pues siempre que haya paz en Colombia y en los territorios indígenas, que respeten nuestros derechos y si ellos nos respetan, pues nosotros también los respetamos, nada más. Pues contarles por qué se hizo este video, y creo que muy pocos sabemos que cumple 10 años este noviembre. Este video fue la manera como las organizaciones de la sociedad civil colombiana logramos llevar la voz directa de niñas y niños al proceso de negociación con las FARC. Precisamente había un grupo de víctimas que estaba yendo a los diálogos con el gobierno colombiano, los negociadores y las FARC-EP, y la situación de niñas y niños no aparecía por ninguna parte. Y una de las cosas que teníamos era que por protección ellos no podían ir a La Habana, que era donde se estaban dando las negociaciones. Y esta fue la manera como que encontramos de poder llevar y poder plantear que en el marco de las negociaciones, si hay un tema complejo de abordar, es precisamente el reclutamiento, la vinculación en general, lo que significa la participación de las niñas y los niños. Y una de las discusiones que nos dan los grupos armados siempre será, ¿y es que acaso ustedes creen que nosotros somos ejércitos de niños? Pues efectivamente sí. Y desafortunadamente el caso colombiano, y al lado de la comparación de los conflictos en el mundo, sabemos que sí es la guerra muchas veces peleada por los niños y las niñas. En estos días hemos escuchado reflexiones en torno a que pues, son invisibles. Uno diría, sí, las niñas aún más, pero definitivamente este tema todavía está muy lejos de lograr la visibilidad que requiere, el lugar que necesita, y es de las cosas más complicadas de negociar en un conflicto. Definitivamente eso nos quedó muy claro, y sobre todo porque esto, de la manera como se aborde, finalmente lo que pasa a un tercer plano es la niña y el niño. Aquí finalmente lo que está en juego es el honor de los grupos armados, y esto es muy complicado. Y sobre todo porque ellos no nos esperan las negociaciones. Las niñas y los niños crecen todos los días, y desafortunadamente lo que eso lleva es que a medida que va pasando el tiempo de una posible negociación, de la finalización armada del conflicto, de cómo sea llegar al momento de poder resolver, definitivamente ellos no dejan de crecer. Y en el caso colombiano, por ejemplo, una vez pasan el límite de los 18 años, todo el marco jurídico pareciera voltearse y dejan de ser víctimas para tener que responder como adultos. Y efectivamente en ese tránsito muchas veces olvidamos de dónde vienen, precisamente de haber sido víctimas del conflicto que se esté desarrollando en un territorio particular. Y en ese sentido, entonces, les decía yo, ese video, claro que tuvo actualización. Las cifras que manejamos hoy son 10 veces más grandes que algunas de las que tenemos allí, por ejemplo, en el caso de violencia sexual contra las niñas. Con relación al reclutamiento, efectivamente, como lo compartió la doctora Luisa, no más de las FARC en el marco de la JEP son casi la cifra más alta, como lo vamos a ver ahorita.
Porque a veces efectivamente esto de las cifras es como, ¿y de cuántos estamos hablando? ¿Será que la cifra soporta lo que tenemos que hacer? Porque entonces sí requiere una respuesta, pues desde la Coalico siempre hemos dicho, 1 millón es una cifra, un caso vale la movilización de todo el mundo, porque efectivamente ahí es donde tenemos la oportunidad de hacer algo. Entonces, como ustedes pueden ver al frente, estas son las cifras generales que se manejan en torno a la vinculación de los niños y las niñas, porque a veces es muy difícil saber si fue uso, si fue utilización, si fue reclutamiento, si fue alistamiento. Por eso tener una categoría más amplia permite encontrarnos en el mismo escenario y poder tener un tratamiento inicialmente igual. Y efectivamente el caso de la JEP es el que nos da cuenta de que esta es la cifra exclusivamente de uno de los actores armados. Al mantenernos en confrontación con el resto, pues no podemos entrar a determinar un poco más claro cuál es la dimensión. Sin embargo, en el 2022 la Comisión de la Verdad, que salió con el acuerdo en Colombia, dejó una cifra que decía que había un rango posible de que por lo menos la vinculación de niñas y niños al conflicto armado estuviera alrededor de 40.000 personas en un promedio de 20 años, que es el promedio donde hay datos. O sea, no es la dimensión del conflicto, sino de los periodos donde hay datos, que posiblemente ese puede ser la estimación que hagamos mínimamente de lo que pudo haber sucedido con la confrontación de los distintos actores en Colombia. Y en ese sentido, entonces, decir, ninguna de estas fuentes dice lo mismo, porque, por ejemplo, en el caso de la JEP, habla de quienes fueron vinculados por las FARC. En el caso de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto, hablamos de quienes se han registrado y van a tener acceso a una reparación administrativa. Entonces, es en el marco más de lo administrativo y el reconocimiento para acceso de ciertos derechos. En el caso del ICBF dice, es que desde el año 99 a más o menos abril de este año, del 2024, por su programa de atención a niños y niñas desvinculados ha pasado 7.587 niños y niñas. O sea, también es más desde la desvinculación, desde cuando salieron del grupo armado y entraron al programa institucional. Y el otro, el del Centro Nacional de Memoria Histórica, nos da cuenta de un recorrido de todos los grupos armados. Entonces, ninguna de las cifras va a decir lo mismo. Y como ustedes veían antecitos, teníamos unas que tienen que ver con el monitoreo que hace la sociedad civil, en este caso la Coalico. Estos son nuestros datos del primer semestre de 2022, no se ve muy bien, está borroso, pero van dando cuenta de que la situación se mantiene y que una de las peores violaciones que se mantienen en el contexto colombiano es el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Una de las cosas que nos preguntábamos en estos días tenía que ver con, lo decían ayer y planteaban el mecanismo de la resolución 16.2, el mecanismo de supervisión de informes. El MRM, lo ponían en las siglas en inglés en la presentación de Save the Children. Colombia para las Américas es el único país que tiene este monitoreo y desafortunadamente de manera consistente han hecho monitoreo en Colombia de las graves violaciones desde el año 2009 y dan cuenta de cómo al momento de la negociación disminuyeron todas las violaciones, pero que desde el año 2017 viene en un ascenso sistemático el registro de esas graves violaciones, pero que entre 2022 y 2023 el aumento fue casi del 50%. Y lo que va corrido del 2024, podemos decirlo, nosotros hacemos como sociedad civil parte del equipo de la 1612, estamos ya en el primer semestre pasando todos los datos del año 2023 en conjunto. O sea, para el primer semestre ya estábamos sobre el 100 de casi todas las violaciones, en particular reclutamiento y utilización. Siendo una realidad constante que mantiene, decían y preguntaban ayer sobre los datos y las cifras. Una de las cosas que nos ha llamado la atención, en particular en el caso de las niñas, es que a medida que se ha dado la degradación del conflicto, la participación de las niñas también ha venido en aumento, ha ido subiendo en puntos importantes. Pasamos de que en Colombia de cada 100 niños y niñas desvinculados, 25 eran niñas. Usualmente siempre se calculaba entre menos del 25% la participación de las niñas en los grupos armados.
Hoy, en un promedio de 10 años, en el registro del programa oficial del ICBF, hemos visto que ha aumentado hasta el 35%. Hasta el año 2022, la cifra ha ido tomando una equivalencia distinta, y no solamente por los roles históricos que hemos reconocido de la participación de las niñas en los grupos armados, sino que aquí han ido cambiando y cada vez son más cercanas a las acciones militares como tal, en campo, en hostilidades, en la participación directa, en el combate, y allí esto es una dinámica cambiante. Y esto es hasta el 2022. De acuerdo con los análisis que han hecho 2023 y 2024, esta cifra ha ido aumentando. Ahí, el año pasado fue casi al 45% de niñas sobre el comparativo de niños en el programa, y cada vez son más y más niños los que pasan rápido por el programa. Entonces, cada vez están menos tiempo en el grupo armado y más rápido están circulando por las otras estructuras. Ya no es tan fácil saber qué es derecho internacional humanitario, qué es crimen organizado, la relación y el asocio. Esto cada vez es más difícil poderlo comprender, pero sí reconocemos que el país ha ido ganando en una serie de definiciones que ayudan precisamente hacia los procesos de reintegración, reincorporación, de inclusión social, de reintegración, como lo llama la Convención de los Derechos del Niño. Para ir cerrando mi intervención, es precisamente hacia allá, donde están como los principales desafíos de ese después de pasar por los grupos armados. Poderles compartir que más que la legislación interna, vamos a partir de 2 instrumentos internacionales que van a ser ya incorporados a nuestra legislación colombiana, y es parte del desarrollo que se ha hecho para los procesos en Colombia de restablecimiento de derechos de los niñas y niños que han sido vinculados a los grupos armados, en particular hacia los temas de reintegración. Hay un compromiso claro desde la Convención de los Derechos del Niño, pasa por el protocolo facultativo relativo a los niños y los conflictos armados, que llaman a esa obligación de los estados a garantizar que aquí, evitar, es la tarea, evitar que se vayan a los grupos armados, pero una vez han hecho tránsito y han participado, hay que garantizar los procesos de atención. Una cosa que nos parece muy valiosa de nuestro país, lo hablábamos con Lisa ayer, que no lo habíamos visto de esa manera, es tener tan claro cómo funciona esto de la responsabilidad que eventualmente las niñas y los niños puedan tener frente a conductas cometidas. En el país predomina el principio de preferiblemente como víctima, y no es desconocer la responsabilidad frente a las acciones que han cometido los niños y niñas que han participado en el conflicto, sino que efectivamente sí hay quien responda, pero penalmente no son ellos. Esa no es la idea. No es lo mismo pensarlo en el proceso de restablecimiento de derechos, que debe tener una visión holística, y efectivamente allí hay que trabajar por el reconocimiento de lo que se ha hecho, porque socialmente sí se ha generado unos impactos negativos en otros y otras, y ahí hay que hacer un trabajo. En ese sentido nos vamos a encontrar con la esperanza de Colombia, y efectivamente son las niñas. La doctora Luisa sí que sabe quién es la esperanza de Colombia, la esperanza en Colombia. Sí, son las niñas excombatientes, las niñas que han pasado por estos grupos y que definitivamente del proceso de acompañamiento sí se hace la diferencia, y nos demuestran todos los días que a pesar de todos los vejámenes que hayan tenido que pasar por el conflicto armado, es una oportunidad que debe ser garantizada desde algún lugar, y que eso marca la diferencia. En esas historias de vida, mi plataforma donde yo trabajo, hacemos la representación de más de 500 personas que están acreditadas en el caso 07 de la JEP, y eso nos ha permitido conocer muchas historias directas de las niñas que hicieron parte de las FARC y de otros procesos. Y con ellas, una de las principales cosas que hemos reconocido es que, por ejemplo, reclutadas y no solamente utilizadas en esas acciones que uno siempre identificaba de manera como alterna, y decir que, por ejemplo, ellas tenían solamente tareas de cocina, logística. No es cierto, esto es a otro nivel en el marco del reclutamiento como tal, pero no hemos encontrado el primer caso de una niña en particular
que no haya pasado por una situación de violencia sexual. Todas las que han pasado por los grupos armados, trascendemos a los otros acompañamientos que hemos hecho, en algún momento reportan igualmente haber sido víctimas de algún caso de violencia sexual. Y aquí viene un marco de posibilidades, desde la planificación forzada hasta el aborto forzado y las relaciones sexuales no consentidas que empiezan desde que tenían 10, 11 años, porque efectivamente la vinculación se ha dado siendo menores de 15 años y poco a poco los datos nos van dando cuenta de que sí es cierto. Otra cosa que nos dicen ellas es que efectivamente la diferencia ha estado en cómo se les recibe cuando salen de estas situaciones y es cómo trabajar la estigmatización, cómo trabajar el que necesitan una oportunidad y un lugar distinto, pero no con el sentimiento de lástima, pesar o de que estoy haciendo una obra de caridad, sino de verdad desde el ejercicio del reconocimiento de que son sujetos de derecho y que en algún momento todos fallamos. Falló el Estado, falló el grupo armado que se las llevó, falló la familia, porque esto es un cúmulo de situaciones que han llevado allí a que la niña, especialmente las niñas, terminen en los grupos armados. Hay más cosas allí, esperamos que queden reflejadas en el artículo, pero aquí cuando vemos los desafíos, una de las cosas principales que me gustaría dejarles hoy tiene que ver con la historia de vida de esas niñas que pasan por el conflicto y, por ejemplo, las van a llevar el resto de la vida. Especialmente ellas reclaman un lugar que tiene que ver con la parte física. Hay unas consecuencias físicas que las van a acompañar el resto de la vida y eso requiere unos tratamientos de salud integral que no se agotan con los primeros años de acompañamiento, de salida de los grupos armados. Hay situaciones que les va a significar el resto de la vida estar bajo estas medidas. Y lo otro tiene que ver con la idea de los hijos y las hijas. Muchas veces en los procesos de reintegración no se cuenta con que si bien es una persona muy joven, también tiene hijos e hijas. Y entonces esto puede ser parte del proceso de reintegración o puede ser un obstáculo para acceder a las medidas contundentes y para poder mantenerse de este lado. Lo dejaría por allí en materia de los obstáculos. En relación con la respuesta, hay que decirlo, Colombia tiene uno de los mejores programas de restablecimiento de derechos cuando son menores de 18 años y un buen programa en términos del proceso de reintegración, reincorporación, reinserción, dependiendo de la etapa como se haya llamado en Colombia, que ha previsto el acompañamiento en la reintegración para las niñas y los niños. Pero en este caso en particular, si es como en esos procesos de reintegración que se han planteado, las niñas muchas veces se ven adscritas a determinadas tareas, procesos de formación que no impulsan una serie de habilidades y capacidades que sí podrían desarrollar y que al lado de poder tener que cuidar la familia, ya sea la familia extensa o ya sea sus propios hijos e hijas, pues se convierte en un punto allí que a veces no queda muy claro en los procesos de reintegración pensados desde Colombia. En el papel, siempre me lo recuerdan de esa manera y me hacen verlo así. No se te olvide, Hilda, que sí, somos uno de los mejores programas de restablecimiento para niños desvinculados del mundo y reintegración en el papel. En la práctica no se materializa, no se sostiene, el acompañamiento no es suficiente, la preparación de las comunidades aún no está dada para poder aceptar a quien viene de los grupos armados en un proceso de cambio de vida. Todavía no, e incluso todas las medidas necesarias, el empresariado, la comunidad, las autoridades de los grupos étnicos, allí nos hace falta mucho trabajo para integrar. Del proceso de paz con las FARC aprendimos eso, lo importante que era que la niña o el niño desvinculado del grupo pudiera ser la oportunidad para una comunidad poder fortalecer su acceso a derechos. De lo contrario, él iba a quedar como nos han dicho muchas veces en Colombia, como los reyesitos de la paz, los que tienen acceso VIP a los derechos y los demás, ¿qué? ¿Dónde quedamos? Y los niños y las niñas que se quedaron en la comunidad, ¿qué?
es cómo pensar en que pueden ser una oportunidad para esas comunidades que se han visto afectadas. Ya casi cerrando, lo dejaría también por allí, hay muchas cosas que podemos decir en términos de esa respuesta institucional, pero definitivamente todavía estamos en deuda, y en deuda no solamente con aquellos que vienen de los conflictos, del conflicto armado, sino de aquellos que están vinculados al crimen organizado, que obviamente van a tener un tratamiento más como responsables penalmente, y no tienen acceso, por ejemplo, a los procesos de reintegración, de reincorporación, y pues terminan en un sin salida cuando en sus vidas la situación ha sido muy similar, ser parte de un lado o del otro. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Definitivamente quienes hemos tenido la fortuna de poder estar con ellos y con ellas principalmente, verlas que desde el lugar donde estén, donde puedan, nos están planteando desafíos permanentemente, términos psicosociales, emocionales, pasa por el respeto y en la exigencia de que también y que son seres humanos, que somos pares, y allí hemos aprendido muchas cosas que nos parece muy valioso en estos procesos, sobre todo cuando hay que reconocerles, cuando uno dice como preferiblemente como víctimas, ojalá fuera siempre, cómo hacer para darles la oportunidad que antes de pronto negamos en conjunto, cómo hacer la diferencia para que su vida pudiera ser un poquito más fácil. Una de las cosas que hemos aprendido es que esto es un círculo, y si bien salieron del conflicto, las circunstancias que las llevaron inicialmente al conflicto vuelven y las traen, y muy probablemente a ellas les pueda significar volver a estas dinámicas, y si no a ellas, a sus hijos e hijas, a sus hermanos. Entonces ahí tenemos un círculo a romper, y efectivamente ahí lo identificamos de esa manera. Ya para ir cerrando, de las cosas que sí pensamos puede ser muy importante tener en cuenta en el caso particular de las niñas, son esa abordar los impactos del conflicto que van a perdurar y que pues obviamente se salen de lo que hasta hoy tenemos pensado como parte de la rehabilitación, pero que allí va a significar una mirada mucho más integradora y constante. Lo que tenemos hoy todavía no es suficiente, y sobre todo que se materialice en la realidad. Tenía más tiempo, entonces había pensado en más cosas, pero para dejarles un poquito de información referida a estas situaciones. Lo que tiene que ver precisamente con las niñas lo podemos encontrar de manera sistemática en los informes del secretario general. Allí les comparto el último, que tiene que ver con el que referenciaba la profesora Ruda ahorita sobre los niños y el mundo, pero hay uno último sobre Colombia que salió en febrero de este año y que da cuenta como de ese tránsito no surtido de manera favorable contra los niños y las niñas. Y hay un llamado particular en este caso, y es que en los últimos años lo que se identifica es una necesidad de fortalecer la respuesta en materia de prevención, no solamente el reclutamiento, sino todo lo asociado a la violencia sexual y a las violencias basadas en género. Es a través de la utilización emocional como hoy las niñas en particular se están viendo involucradas en la dinámica, en cómo seducen a otros niños de una manera que termina inconscientemente sirviendo al grupo armado, cómo esa parte se utiliza principalmente para instrumentalizar a las niñas, es parte de esa realidad, y que obviamente eso va a generar consecuencias para un proceso eventual de reintegración. Una apuesta como país por la prevención, porque efectivamente estamos muy mal, pero que reconocemos hay que seguir trabajando, esto nos implica desafíos permanentemente, pero sobre todo porque lo planteábamos ayer en el grupo de trabajo por la tarde, nos trasciende porque a veces el conflicto armado no nos resuelve todo lo que está pasando con las niñas, con los niños, pero en particular allí tenemos unos puntos claves de conectar, y siempre si lo pensamos desde la lógica de quién es el que nos importa en este caso, y que el centro son las niñas, son los niños, pues allí podemos tener una oportunidad distinta. Y sobre todo por ahora sí la reflexión final tiene que ver con lo que vemos, y planteaba el coronel que se ha venido trabajando con el Instituto del ER para las Américas. En principio el país que está en conflicto armado en las Américas es Colombia,
Pero esta situación, y en particular por la vía del reclutamiento, de la utilización de las niñas y los niños por los grupos armados, que no necesariamente están adscritos al DIH, sino que pueden ser de las estructuras transnacionales, esto nos implica un trabajo rápido en lógica de prevención, porque se nos puede estar saliendo de las manos. Y un contexto como el colombiano, en el que confluyen esos dos escenarios, el conflicto y el crimen organizado, es un buen ejemplo para que mire la región. Y efectivamente lo que a nosotros nos ha costado muchas décadas y sufrimiento de las niñas y los niños, pues pueda significar una oportunidad para abordar estas situaciones. Objetivo de nuestra plataforma en estos diálogos, y es pensar que no queda en Colombia centrado por los límites de nuestras fronteras, sino que cuando nos vemos en lógica de proteger a la niñez y la adolescencia, pues nos vamos a encontrar en escenarios que deben ampliarse, tanto jurídica como política como socialmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gilda. Un verdadero placer oír de todo lo que hacéis, lo que conseguís, lo que planteáis, ¿no? Mientras vamos planteando, yo me gustaría hacerte dos preguntas. Tú lo has dejado caer de forma teórica, pero a mí me gustaría saber en todos los procesos de reintegración a la vida civil el impacto que tienen los grupos criminales en los niños y las niñas que salen de los conflictos, del conflicto, que quizás se ven excluidos de la sociedad y quizá vean un atractivo en la entrada allí, ¿no? Como, no sé si tenéis un acercamiento ¿cómo se dice? Incrustado, o paralelo, o coordinado para evitar esto. Y luego, ¿cómo se puede llevar a cabo medidas de prevención en las zonas donde hay conflicto armado abierto? Quiero decir, aparte de jugarte la vida, pues no sé cómo explicarlo, ¿no? Pues no, profesora, creo que así dejarlo de esa manera es muy claro. Es un arriesgón, y cada vez en un país como el nuestro, así como hemos ganado un poquito en visibilizar la situación, porque es una grave violación, que no es normal, que así no es, pues también los niveles de riesgo de las organizaciones que trabajan especialmente en las zonas de conflicto cada vez ha sido mayor, y eso ha sido parte de la tarea de documentarlo también. Una de las alternativas ha sido entrar en conjunto, o sea, sí, efectivamente, la alianza coordinada entre las diferentes voces preocupadas por estos temas pueden ayudar en un momento dado a que pueda entrar esas discusiones en las comunidades. Lo segundo tiene que ver con una medida de seguridad que a veces es muy frustrante, y es que muchas veces usted puede hablar de todas las cosas que contribuyan a la prevención de la vinculación, pero no puede hablar del reclutamiento, el uso, la utilización, porque en la comunidad está la presencia del actor armado. Entonces usted puede entrar, pero no necesariamente puede salir, y la comunidad queda en riesgo. Entonces muchas veces ha sido un apoyo en estos casos, en la perspectiva de los derechos, hablar de otro tipo de abordajes para poder hablar del tema. Una de las cosas que nosotros hacemos como plataforma es no decir cómo nos llamamos, muchas veces cuando vamos a terreno. Ustedes vieron, nuestra manito es la manito global, que es la del niño soldado. Hay veces que no podemos ir con la camiseta institucional o con el logo, o evitarlo, porque la entrada pues obviamente es contra la vinculación. Entonces usted de entrada dice hay riesgo. Entonces el trabajo con las iglesias ha sido una posibilidad, la entrada por las iglesias es una oportunidad que hemos tenido, porque efectivamente hay otro tipo de relacionamiento con el actor en territorio. Entonces, como en esto de las costumbres, el poder aliarnos con las autoridades étnicas marcan la diferencia. Efectivamente hoy tenemos una zona extremadamente registrando muchos casos permanentemente, es la que más se identifica como la zona de riesgo,
pero asimismo el que estén las autoridades propias detrás ha ayudado un montón a poder abordar el tema un poquito más de frente en determinadas comunidades. Entonces, ahí, bueno. Pero en conclusión, yo les tengo que compartir ya una visión que hemos construido como Coalico y que nos parece muy difícil, pero así es. Esto tiene que ver con algo que trasciende en la capacidad de prevención que podamos hacer incluso el Estado, la sociedad civil, nos organizamos, vamos, miramos cada elemento. Ahora tenemos un proceso para prevenir a través de las redes sociales, la participación, el oír a los niños y las niñas, a los y las jóvenes que están pensando. Pero mientras no hagamos uso de medidas como las que nos trae el mecanismo de reporte y monitoreo del que hablaban ayer, sobre los planes de acción, lo que en el derecho internacional humanitario se llaman los acuerdos especiales, los acuerdos humanitarios especiales, específicos, no es la resolución del conflicto en su conjunto, donde el gobierno colombiano y los grupos armados logren un acuerdo expreso sobre el cese del reclutamiento, el abuso contra los niños y las niñas, no lo vamos a lograr. Ese es el punto, profesora, es un punto más difícil y es, hoy tenemos que insistir en que al menos no pueda que no se resuelva la negociación, pero saquemos a las niñas y los niños de la guerra. Ese es el punto y ahí es donde está como el punto que sí puede dar la diferencia. De resto seguiremos haciendo grandes esfuerzos, esa es la idea, porque no hay nada más difícil que tener que asumir, y eso lo cuantifican los que saben de esos procesos sociales, inversiones, los presupuestos de estados. Es mucho más costoso en vida y en recursos la sacada del niño del conflicto que evitar que la niña o el niño vayan a la guerra, efectivamente, sobre todo en vida. O sea, será una experiencia que hay que resignificar, que hay que acompañar, que eso es lo que hemos aprendido a hacer en el día a día, con respeto, pero que definitivamente si no tienen que pasar por ella, ahí tendremos una posibilidad de poder consolidar un escenario distinto para la construcción de paz.